Demostraciones visuales como recurso lúdico para la enseñanza del teorema de Pitágoras en alumnos de secundaria. Las demostraciones visuales son recursos ilustrativos que, aunque no consisten en una demostración formal, contribuyen al entendimiento de propiedades matemáticas. En la enseñanza del teorema de Pitágoras, este tipo de demostraciones se utiliza para explorar las propiedades de las áreas de los cuadrados construidos sobre los lados de triángulos rectángulos, partiendo de demostraciones geométricas. Estas actividades favorecen el estudio y aprendizaje del tema basándose en juegos como rompecabezas. La investigación parte de la búsqueda y diseño de estrategias basadas en juegos para enseñar el teorema de Pitágoras hasta su aplicación en grupos focales para analizar sus argumentos. Contexto. Las demostraciones visuales son un recurso recurrente para la enseñanza del teorema de Pitágoras, tanto en libros de texto como en sitios en línea. Estudios que proponen recursos didácticos similares revelan resistencia por parte de los profesores para su implementación en el aula, por lo que es importante considerar su opinión para el diseño y la implementación de este tipo de estrategias. Si bien las representaciones contribuyen a la validación que ofrecen los estudiantes de alguna propiedad matemática, es importante que ellos perciban la necesidad de realizar una generalización de estas propiedades. Pregunta de investigación. ¿Cómo implementar un recurso lúdico basado en demostraciones visuales para favorecer el entendimiento del teorema de Pitágoras en alumnos de secundaria? Para esta investigación es necesario comprender tres conceptos. Primero, las demostraciones visuales, que para este caso funcionan como una transposición didáctica, que es un recurso en el salón de clases para representar complejas ideas matemáticas. Segundo, el aprendizaje basado en juegos, que toma un contenido como eje central y es complementado con juegos, lo que permite explorar el mundo mediante una interacción social. Y para evitar en el efecto Dines, que es la excesiva confianza en elementos ajenos a la enseñanza del profesor, se recurre a la expansión discursiva, que plantea la necesidad de reflexionar en torno al discurso de los estudiantes para asegurarse de que se ha comprendido el tema. El método seleccionado fue Lesson Study, que es un método de estudio que permite mejorar las prácticas de los profesores basándose en el diseño colaborativo y la retroalimentación. Los elementos son la planeación colaborativa, la implementación y observación de la lección, discusión y revisión de la lección y la enseñanza de la nueva lección una vez que se le hayan hecho los ajustes para volver a ser implementada. Para la planeación colaborativa se inició con una revisión de libros de texto que regularmente proponen demostraciones visuales como uno de los recursos para la enseñanza del teorema de Pitágoras. Para la planeación colaborativa también se recurrió a entrevistas con profesores que debían tener experiencia enseñando el teorema de Pitágoras con alumnos de secundaria y saber utilizar demostraciones visuales como un recurso para la enseñanza del teorema. Como producto de estas entrevistas se desarrolló un juego que consiste en varios rompecabezas que deben utilizarse para armar los cuadrados levantados sobre los catetos de un triángulo rectángulo y después reconfigurar las piezas para armar el cuadrado levantado sobre la hipotenusa. Esto se debe repetir sobre triángulos obtusángulos y acutángulos. Se establece un sistema de dificultad para hacer que la actividad sea más entretenida. Al concluir el juego, es necesario dirigir a los estudiantes en torno a una reflexión de lo que ellos observaron a partir del juego. También se implementó una encuesta a los estudiantes para conocer cuál era su perspectiva respecto a la actividad. En una escala de 5 estrellas, la actividad recibió un puntaje promedio de 4.5. También recibió sugerencias relacionadas con la mejora de la dinámica, la mejora de los materiales o las mejoras necesarias para que la actividad fuera más entretenida. Y también se utilizó una escala Likert
para observar cuáles eran los aspectos que tenían una menor valoración y concentrarse en ellos para las mejoras de la actividad y de los materiales. Para la selección de sujetos, se optó por estudiantes de secundaria, en particular en la Escuela Secundaria Ambrosio Herrera, en el municipio de Tecali de Herrera, en el estado de Puebla, en México. Para cada intervención se seleccionó a 4 voluntarios y para asegurar que ellos pudieran llevar a cabo las secuencias establecidas, fue necesario realizar con ellos unas clases previas que consistían en conocer las clasificaciones de los triángulos, calcular áreas de cuadrados, calcular raíces cuadradas y definir el área de una figura en lenguaje algebraico. Para la primera implementación se optó por la siguiente secuencia. Los alumnos debían resolver los rompecabezas, primero en el triángulo rectángulo y posteriormente en el triángulo obtusángulo y acutángulo. A partir de sus observaciones deberían proponer una forma de comprobar que la relación de igualdad entre la suma de los cuadrados de los catetos y el cuadrado de la hipotenusa se cumple para cualquier triángulo rectángulo. Regularmente los alumnos propondrían dibujar diferentes triángulos y medir los lados para calcular las áreas de los cuadrados y verificar que se cumpla en todos ellos. Pero las medidas podrían no ser exactas, por lo que también podría ser necesario que los alumnos dibujen los cuadrados para calcular las áreas. Posteriormente se debería hacer la generalización del teorema presentando los nombres de los lados de un triángulo rectángulo, explicando que hay diferentes formas de demostrar este teorema y finalmente haciendo una demostración mediante el lenguaje algebraico para concluir con la solución de una serie de ejercicios. Para evaluar si los alumnos alcanzaban el aprendizaje, se optó por una rúbrica. Durante la primera implementación, los alumnos lograron resolver los rompecabezas, plantear una idea para comprobar la relación de igualdad, pero a la hora de probar que esto se cumplía siempre, tuvieron dificultades precisamente porque las medidas no podían ser exactas, por lo que fue necesario dibujar los cuadrados y en ese momento lograron comprobar que la relación de igualdad entre la suma de los cuadrados de los catetos y el cuadrado de la hipotenusa siempre se cumplía para cualquier triángulo o rectángulo. Después lograron generalizar el teorema mediante el lenguaje algebraico y solucionaron los diferentes ejercicios de forma favorable. Durante la discusión y revisión de la lección, se determinó que el principal problema podría radicar en la forma en la que los alumnos comprueban la relación de igualdad a partir de diferentes triángulos, por lo que se propuso entregarle a los alumnos una plantilla con los triángulos ya dibujados a partir de ternas pitagóricas. De esta forma, sus resultados siempre corresponderían a números racionales que ellos podrían medir. También se propuso plantearles un acertijo con el propósito de ofrecerle a los estudiantes una oportunidad más de argumentar sus respuestas. Durante la enseñanza de la nueva lección, los alumnos lograron resolver los rompecabezas, plantear una idea para comprobar la relación de igualdad entre las áreas, lograron probar la relación a partir de diferentes triángulos, generalizar el teorema a partir del lenguaje algebraico, resolver los ejercicios, pero cuando se les planteó el acertijo no lograron resolverlo a primera vista, sino que fue necesario recurrir a dibujos adicionales que pusieran de manifiesto el triángulo o rectángulo. En ese caso, los alumnos sí fueron capaces de resolver el acertijo. Ahora, como resultados preliminares tenemos que el uso de demostraciones visuales parece favorecer el entendimiento del teorema de Pitágoras y permite a los estudiantes plantear estrategias para justificar su veracidad. Sin embargo, es necesario que el profesor guíe a los estudiantes durante sus argumentaciones y para utilizarlo en la solución de problemas o acertijos matemáticos. Muchas gracias por tomarte el tiempo de conocer nuestra investigación.